En la era digital, varias informaciones se presentan como datos en nuestra vida. ¿Qué son los datos? ¿Cómo se transmiten los datos? ¿No es cierto? En este curso utilizaremos el modelo de referencia de red para entender la vida de los datos. ¿Cuáles serán los objetivos de este curso? Es que vamos a poder comprender el proceso de definición y transmisión de datos, comprender los conceptos y ventajas del modelo de referencia de red, comprender los protocolos estándares comunes y comprender los procesos de encapsulamiento y desencapsulamiento de los datos. Entonces, en la aplicaciones y datos, vemos el origen de las aplicaciones, ¿no? La historia de las aplicaciones. Las aplicaciones se utilizan para satisfacer diversos requisitos de las personas, como accesos a páginas web, los juegos en línea y la reproducción de video en línea. La información se genera junto a las aplicaciones. Contextos, imágenes y videos son todos los modos de presentación de la información. La implementación de la implementación de las aplicaciones en términos de datos, en la generación de datos, en el campo de la informática, los datos son portadores de todos los tipos de información. La transmisión de datos los datos son generados por la mayoría de las aplicaciones, deben transmitirse entre dispositivos. Entonces vemos que un computador, ¿no?, puede identificar solamente datos digitales que consisten de ceros y unos. Es incapaz de leer otro tipo de información, por lo que la información necesita ser traducida a datos por ciertas reglas. Sin embargo, las personas no tienen la capacidad de leer datos electrónicos, por lo que los datos deben convertirse en información que pueda ser entendida por las personas. Un ingeniero de red debe prestar más atención al proceso de transmisión de datos de extremo a extremo, ¿no? Entonces, como pueden ver, una computadora puede ver datos que nosotros no podemos ver y entonces, por lo tanto, tiene que ser traducido a un lenguaje entendible para los usuarios, ¿no? El modelo de referencia red y qué protocolos estándar, ¿no? El modelo de referencia OSI, ¿no?, que es el modelo de interconexión de sistemas abiertos en español, ¿no?, o en inglés Open System Interconnection Model, ¿no?, que este modelo es una norma y ha sido publicado ya hace varios años, que por 1984. Este modelo de referencia ha sido utilizado para las redes como eh, por todos los fabricantes prácticamente, ¿no? El modelo de referencia de la OSI también se denomina modelo de 7 capas. Las 7 capas de abajo hacia arriba son las siguientes, ¿no? La capa de abajo, la primera capa es la capa física, que transmite flujos de bits entre dispositivos y define especificaciones físicas tales como niveles electrónicos, velocidades y pines de cables. En la siguiente capa es la capa de enlace de datos, o la capa 2, ¿no? Encapsula los bits en octetos de la primera capa y octetos en tramas. Utiliza las direcciones MAC para acceder a los medios e implementa la verificación de errores. Entonces, esta capa es la capa 2. Normalmente los switches, como habíamos mencionado, trabajan en esta capa. La tercera es la capa de red. Aquí es donde trabajan los routers. Define las direcciones lógicas para que los enrutadores determinen las rutas y transmita los datos desde las redes de origen a las redes de destino. Entonces, esta capa define las direcciones prácticamente, ¿no? Posteriormente tenemos la capa 4, que es la capa de transporte, que implementa la transmisión de datos orientada a la conexión y no orientada a la conexión, así como la comprobación de errores antes de la retransmisión, ¿no? La capa 4 se ocupa de eso. Posteriormente la capa 5
Es la capa de sesión que establece, gestiona y termina sesiones entre entidades en la capa de presentación, que es la capa superior, ¿no? La comunicación en esta capa se implementa a través de solicitudes de servicio y respuestas transmitidas entre aplicaciones en diferentes dispositivos. Posteriormente tenemos la capa de presentación que proporciona codificación y conversión de datos para que los datos enviados por la capa de aplicación de un sistema puedan ser identificados por la capa de aplicación de otro sistema. Y finalmente tenemos la capa de aplicación que proporciona los servicios de red para aplicaciones y la capa de la ISO más cercana a los usuarios finales, ¿no? La capa de este modelo de referencia OSI que normalmente lo utilizan las aplicaciones. Entonces, este modelo de referencia es el modelo de referencia base de todas la comunicación, de todas las redes. El modelo de referencia TCP/IP, que es el protocolo que utiliza el Internet, ¿no? Es similar al modelo, al modelo OSI, ¿no? En la estructura y adopta una arquitectura jerárquica. Las capas adyacentes TCP/IP están estrechamente relacionadas. Como pueden ver, aquí voy a poner puntero un segundito. Aquí ahora sí, en la parte izquierda de la pantalla tenemos el modelo estándar TCP/IP, el modelo OSI al medio y el modelo equivalente TCP/IP. Ahorita voy a explicarles que el modelo estándar de TCP/IP combina las capas de enlace de datos y la capa física del modelo OSI en la capa de acceso de red. Este modo de división es contrario a la formulación del protocolo real. Por lo tanto, se propone el modelo equivalente, que es el TCP/IP, que se integra al modelo estándar TCP/IP y el modelo OSI, ¿no? Y posteriormente en estas diapositivas nos basaremos en este modelo equivalente TCP/IP, que es el que adopta Huawei, ¿no? Que tiene una capa física, una capa de enlace de datos, una capa de red, una capa de transporte y una capa de aplicaciones. No, son 5 capas en relación a 7 modelos OSI, ¿no? Entonces, muchas veces ustedes van a ver palabras en rojo en estas presentaciones. Estas siempre tómenlas en cuenta, estas palabritas en rojo que siempre significan algo y normalmente están en las preguntas de exámenes, ¿no? Entonces, eso es un tip que les doy eh, eh, para, para que estén atentos a estas partes rojitas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que pues, posiblemente hay una pregunta de examen que diga cuál es el modelo de referencia que utiliza Huawei, entonces podemos decir que es el modelo equivalente TCP/IP, ¿no? De 5, el modelo de 5 capas, ¿no? Entonces les dejo ese tip para que estén atentos a las partes rojas, a las palabras o flechas, lo que sea.